¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buen sábado para todos ustedes. Como siempre, nos encontramos aquí en Telefe, en Identidad, el programa de todos los docentes privados de Córdoba y de la familia. Y hoy con un programa especial porque vamos a hablar de música, la música como lenguaje, y nos gusta decir como el lenguaje del alma. Y es por ello que estoy muy bien acompañada hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidas. Buenas tardes. Está con nosotros Dayana Trocelo, que es licenciada en Psicología. Y también nos acompaña María Laura Repesa, que es psicopedagoga, que es música y que obviamente vamos a decir es la percusionista de la Mona Jiménez. Muchas gracias por estar acá. Hablar de música, ¿no? Hablar de música y todo lo que podemos hacer, transmitir, sentir a través de la música. Y quiero empezar, Lau, con algo particular en tu vida, porque la música fue particular en tu vida, la descubriste en un momento particular, a los 7 años. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Una primera vista. Te resumo la historia. Había tenido un accidente, yo soy de San Pedro de Jujuy, estaba en la capital de Jujuy recuperándome de ese accidente. Y estuve mucho tiempo hospitalizada, muchísimos meses. Y bueno, una tarde le pedí a mi papá que me saque a pasear al frente del hospital. Había una plaza que necesitaba aire, sol. Sí. Y cuando me sacó a pasear, vi la batería y fue amor a primera vista. Realmente, así, miré la batería y fue amor a primera vista. La verdad que fue una etapa muy triste, era previo a una amputación y cuando conocí la música realmente fue una salida a la felicidad y me dio mucha fuerza. Empecé a tocar, a partir de ahí empecé a enfrentar la fisioterapia con más fuerza, con más garra, con más ganas. Y después, mi vida se encaminó hacia la batería, la percusión, todo lo que involucra tambores, digamos. Así fue mi historia desde los 7 años, digamos. Claro. Y realmente me salvó la vida la música. Fue mi papá, al llevarme a ese lugar, fue mostrarme la salida a la felicidad. La salida a la felicidad. Así. Qué importante, y no solamente te quedaste con eso, para vos, sino que dijiste, bueno, qué bueno que es poder compartirlo, ¿no? Y compartir la música, y vamos a contarle un poquito a la gente que ustedes están trabajando ¿cuánto hace ya? Bastante tiempo, ¿no? En Incari. Sí, en Incari, bueno, un poquito menos, a lo mejor 5 años. En Incari con tratamientos, con pacientes, trabajan con autismo, trabajan en la integración escolar y utilizan muchas veces a la música, ¿no? Como una herramienta, como un instrumento. Sí. Para ayudar, pienso en los pacientes, ¿no? Y pienso en que muchas veces nos cuesta tanto poder decir y poner en palabra eso que nos pasa, eso que nos pone triste. ¿Cómo se hace? Así como decir, creo que en realidad nosotros somos unas bendecidas, como siempre decimos con el Lau, no solo de nuestras profesiones, sino del alcance que podamos tener, porque somos 2 fanáticas básicamente de la música y de la profesión. Entonces, eso, como tal cual vos lo decís, la música es magia, ¿no? La música no solo, digamos, en nuestros pacientes, que a lo mejor nosotros lo vemos como mucho más en directo, digamos, sino que nos atraviesa a nivel social la música. Ni hablar en Córdoba con el cuarteto, básicamente, pero es nuestro instrumento para contener, para abrazar. ¿Sí? Así como decía recién en pacientes a lo mejor con autismo o en niños que vienen como con determinadas crisis, decir, bueno, entramos al consultorio y la música contiene, calma, baja. Son estímulos que realmente nos ayudan a ir. Y después, qué sé yo, por ejemplo, en adolescentes, donde nosotros siempre decimos, los papás llegan y es como está ahí encerrado en su habitación, no dice nada, está todo el día con los auriculares. Bueno, justamente en la música, en cada canción, en las letras de las canciones, es donde se puede ir expresando todo lo que se vive. Más allá de la generación, más allá del género, más allá del sonido, sino que tiene que ver con esto. Por momentos necesitamos bajar, ¿sí? Es el regulador natural, ¿sí? Por eso la magia, ¿no? No hay ningún químico en esto. Tal cual, estamos sobrepasados, bajamos, conectamos.
Y cuando estamos alteradísimos, cuando estamos muy bajón, es como, bueno, dale, métete una cumbia, métete un cuarteto, métete algo elegante y que nos motive. Y sí, Tal cual. Música, pero... Y en el funcionamiento cognitivo, Laura, digo, ¿cómo se trabaja con la música? No, realmente, bueno, tenemos diversas situaciones, pero así a grandes rasgos la música estimula funciones cerebrales superiores, la memoria, la atención, la comprensión. A nosotros, la verdad que a todas las distintas terapeutas, el equipo, porque somos muchísimas, tenemos psicomotricidad, fonoaudiología, otras psicología. psicólogas. Todo nos llama la atención por ahí como a algún paciente en materia de comprensión lectora, de técnicas de estudio, por ahí le cuesta el factor motivacional relacionado a, por ejemplo, un texto de la escuela. Uh-huh. Y cuando lo trabajamos en el consultorio, con las puertas cerradas, el paciente terapeuta, con una canción, por ejemplo, la comprensión lectora no presenta, sí, fluye de otra manera, ¿no? Claro. La memoria operativa o la memoria de trabajo, como le solemos decir en estimulación cognitiva, también realmente tiene, pero hay muchos beneficios. La memoria operativa es la memoria que necesitamos para realizar actividades complejas. Bueno, en matemáticas son los pasos a seguir para una cierta actividad. Bueno, trabajándolo con música es distinto, ¿no? Es la habilitación de realmente el equilibrio. Siempre también lo planteamos de esa forma, poder lograr un equilibrio entre los hemisferios cerebrales. La música es un recurso muy expansivo, muy abarcativo. ¿Cómo es lo de los hemisferios? Porque hablábamos un poco fuera de cámara. Contanos eso, ¿cómo se aprende? Bueno, la psicopedagogía, te cuento un poquito así como es el funcionamiento de INCARI. En el área de psicopedagogía, que es un poco lo que a mí me apasiona, se detecta el estilo de aprendizaje de la persona, cómo aprendemos. ¿Sí? No todos aprendemos de la misma manera, cada persona tiene su forma, su manera de ver el mundo, ¿sí? De asimilar, de memorizar, de interiorizar, de comprender. Entonces, mediante la psicopedagogía descubrimos, y así a grandes rasgos, los seres humanos nos caracterizamos por 3 estilos de aprendizaje que si lo tenemos que englobar, en realidad son millones, pero claro, si lo tenemos que englobar, serían, poniéndole las categorías de kinestésico, que es el estudiante que aprende moviéndose, que necesita poner el cuerpo a hacer. Uh-huh. Están los estudiantes que aprenden de manera visual y están los estudiantes que aprenden de manera auditiva. ¿Sí? Siempre utilizamos todos los sistemas de representación de la información, pero a lo que voy es que hay una tendencia a utilizar un sistema en mayor medida que otro, o claro, un equilibrio, por ejemplo. Estudiantes que son visuales kinestésicos, que necesitan ver la información e inmediatamente aplicarla en el momento. Claro. Estudiantes que son auditivas, kinestésicos, necesitan escuchar la explicación pero aplicarla. Total. La kinestesia se refiere al movimiento. Por ejemplo, yo aprendo a tocar la batería o aprendo a tocar la guitarra y pasa el tiempo, pero cuando tomo una guitarra, recuerdo el movimiento. Quizás no lo puedo teorizar, pero recuerdo el movimiento de mi mano. Claro. Lo que pasa al andar en bicicleta, yo no teorizo cómo se anda en bicicleta. Claro, yo me hay que subo y hacerlo. O el plazo. Sí, el aprendizaje kinestésico. A nivel cerebral, digamos, si hoy en día, desde el auge de las neurociencias, se habla de que cada hemisferio tiene funciones especializadas. El hemisferio izquierdo es el hemisferio más del razonamiento, más lineal, del paso a paso, de lo estructurado, de lo secuencial. Y en el hemisferio derecho, que es todo lo opuesto, es la parte más desestructurada, la globalidad, la síntesis, la Nosotras, básicamente. La música, claro. Tridimensional. Entonces, por ahí, una estimulación realizada desde el funcionamiento del hemisferio derecho, ¿sí? Las emociones, las emociones, tal cual. Puede lograr estabilizar, puede lograr un equilibrio, ¿sí? Porque es necesario. Y ahí están ustedes, digamos, ¿no? Y ahí estamos, en reuniones de equipo constante, laburando, como decimos recién, somos muchas
Qué lindo, qué interesante esto de la interdisciplina, ¿no? De poder abordar a un paciente, a un niño. Desde Sin distintas duda, con la misma línea y manejando los mismos mensajes. Y como, en realidad ya la forma de laburar que tenemos no hace falta ni que nos vayamos diciendo, ¿viste? Sí. Es como la comunicación con el colegio, con los papás, con la familia, con el equipo. Entonces, Y que me imagino que se habrá dificultado un poco en la pandemia, ¿no? Esto de no poder estar en contacto y verse con los pacientes. Sí, particularmente psicología fue... Nosotros, gracias, bueno, yo trabajo en un hospital público, entonces estuve en el Tránsito Cáceres, de paso le mando un beso. Y teníamos, como en mi caso, teníamos la posibilidad de salir y de andar. El consultorio es como... Si bien sí se ha adoptado mucho la modalidad virtual y hay muchos colegas y pacientes que realmente lo eligen, de hecho por ahí tenemos pacientes de otros países, pero en pandemia fue todo un tema. Sí, de hecho, una de las anécdotas que contábamos recién detrás de escena, digamos, es que hoy vino un gran invitado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo tenemos en el aula de identidad? Especial, hoy mismo. Nos Ya debe vamos. estar preparándose. ¿Va a haber show? Me estás diciendo de una artista que ni te digo, viene con sangre cuartetera del nacimiento. Sí. Máximo. ¿Máximo? Bueno, nos vamos al aula entonces. Va a haber show, nos vamos al aula. ¿Les parece que nos vamos? Lo que te quería contar esta anécdota con respecto a la pandemia es que Máximo, bueno, es un paciente y yo lo veía todos los miércoles, nos conocemos de hace muchos años. Y bueno, y con la pandemia era hacer la sesión virtual. Entonces, todos los miércoles viajamos a algún estadio del mundo, yo lo llamaba y decía, bueno, llegó el momento de presentar al gran artista, y nuestra sesión, justamente porque, bueno, en él hay algunas condiciones con respecto a su lenguaje y con la música él fluye totalmente, sin ningún tipo de límites, entonces la sesión era todo un show. Todo. A veces estamos en Viña del Mar, otras veces en México, en Colombia. Así que bueno, ya en un ratito. Yo quiero ver el show. Quiero ver el show. Me imagino que ustedes también quieren ver el show, así que nos vamos a ir al aula de identidad a ver qué está pasando. Por supuesto, agradeciendo como siempre a los chicos de Luigi Cuero. ¿Toma el mate? Todo en bueno. Se van a llevar el mate de Luigi Cuero. Por supuesto que agradecemos también a las chicas y a los chicos de Mini Donuts que nos acompañan hoy con estas exquisiteces y a los chicos de ADH por esta escenografía espectacular. Pausa chiquitita, no se vayan porque nos vamos al show de identidad.